Continuamos en nuestro magazine, lo hacemos en nuestra sección Entiende tu mente, donde estamos conociendo más acerca de nosotros mismos. Hoy nos visita Blanca Cuesta, psicóloga de salud mental. Muy buenas, Blanca. Hola David, ¿qué tal? Vamos a abrir un melón bastante grande en lo que respecta a la salud mental, concretamente la de nuestros más pequeños de la casa, ¿no? Sí, mira, yo quería empezar diciendo que la infancia sienta las bases de nuestro comportamiento futuro. Es decir, que si lo descuidamos, pues estaremos aumentando las posibilidades de que cuando seamos adultos, pues tengamos dificultades añadidas a las que ya vamos a tener por norma. ¿Qué considero fundamental? Pues comprender la importancia que tienen determinados conceptos a la hora de desarrollarnos. Son conceptos como el autoconcepto, la autoestima o así, ¿vale? Pero eso ya os contaré algo más adelante. Quería dar una serie de datos. ¿Qué dice la OMS al respecto? Pues fíjate, la OMS dice que casi la mitad de nuestros adolescentes podrían desarrollar un problema de salud mental. Importante, ¿verdad? Sí, son... ¿Por qué? Pues fijaros, una de las claves en la etapa infanto-juvenil es la sucesión de cambios, ¿no? Cuando somos pequeños, pues vamos encadenando cambios. ¿Cambios de qué tipo? Pues nos cambian de cole, cambios en la vivienda, reestructuraciones familiares, de tipo, pues que, por ejemplo, nuestros padres se separen o que tengan nuevas parejas con más hijos. ¿Qué más cambios tenemos? Bueno, cuando ya somos un poquito más mayores empezamos a trabajar, eso también genera un gran cambio. El primer paso de irnos a la universidad, aquí además está ligado a cambiar de ciudad, porque aquí como tampoco tenemos, pues todavía es un cambio a mayores. Nuevos modelos de sociabilización, como son ahora las redes sociales, que de eso también os hablaré en otro momentito. Entonces, ¿qué ocurre con todos estos cambios? Pues bien, estas situaciones, aunque sean deseadas, generan o pueden generar mucho estrés, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y posicionan a los jóvenes en situaciones pues, bastante vulnerables. Además, estos pequeños, sobre todo y jóvenes, también se pueden encontrar con situaciones que no son tan deseadas. Aquí quiero hacer un inciso y hablar un poco del acoso escolar, ¿vale? Es uno de los problemas más negativos, más extendidos en nuestra infancia, en nuestra juventud. Además, no entiende de estatus social, de estatus económico, de cultura, de religión. Aparece, como hemos visto, en todos los campos. Y sí que me gustaría comentar que requiere de una actuación directa, rápida, porque engloba y afecta a todas las partes de una persona, de un pequeño. ¿Qué os puedo contar ahora? Bueno, pues, ¿cómo se ven nuestros jóvenes? ¿Cómo dirías que se ven nuestros jóvenes, David? En la adolescencia yo Sí. lo veo todavía, ya que es una época convulsa, o sea, es una época complicada para todos los que lo hemos pasado, pero encima, por ejemplo, sí que destacabas el tema del acoso escolar y creo que ahora con las nuevas tecnologías, con los móviles, tablets, el acoso que quizás entendíamos anteriormente que se quedaba en las aulas y luego a casa no llegaba, ahora con las nuevas tecnologías como que no para. No para, no para. De hecho, es uno de los grandes hándicaps con los que nos encontramos para pararlo. ¿Qué es lo que ocurre ahora con las redes sociales? Están en todos los sitios y todos los chavales tienen unas cuantas, por no decir muchas, ¿vale? Entonces es muy complicado parar ahora mismo el acoso escolar por eso. Y por eso también me gustaría decir que hay que paralizarlo cuanto antes, pronto, en el minuto uno. Los padres, al final, sí es verdad que son de los últimos que se enteran, pero bueno, sí podemos hacer algo desde los propios institutos, desde los coles, incluso desde los amigos de nuestros pequeños. ¿Cómo se ven nuestros jóvenes? Pues mirad, en términos generales, tienen una percepción bastante positiva a nivel físico. Esto es curioso, ¿no? Porque son adolescentes y siempre nos vemos más gordos, nos vemos más bajitos, es curioso. Las orejas no sé cuántos. Pues los estudios dicen que a nivel físico, los jóvenes en una nota media, ¿no? Pues dirían que se ven en unos niveles aceptables.
¿Qué es lo que ocurre si hablamos de salud mental? Pues nos dicen que afirman, fijaros, haber tenido a lo largo del último año, más o menos, o año y medio, algún problema relacionado con la salud mental, algún problema a nivel emocional, de malestar psicológico. O sea, fijaros qué curioso, ¿no? Que nosotros nos centramos siempre en que, bueno, ya se le pasará, esto son cosas de la edad, pero qué curioso que no sea a nivel físico en lo que nos estén demandando esa ayuda, sino que sea a nivel psicológico. ¿Causa-efecto COVID? ¿Qué dirías? Creo que la pandemia nos ha hecho mal a todos, Sí. o sea, porque creo Sí. que ha sido una época en la que hemos estado demasiado tiempo a solas con nuestros pensamientos Sí. y eso quizás el parar y pensar en qué no va como quieres, el qué va mal, el qué no, el qué va bien, todas esas incógnitas Sí. que nos hemos planteado en la pandemia nos ha repercutido en la salud mental. Sí, no entiendo por qué para mal, ¿no? Porque, bueno, una reflexión tendríamos que haber hecho todos y deberíamos hacer reflexión de vez en cuando, ¿no? Sobre todo si tenemos intención de mejora, el kaizen que dicen los orientales. Pero es verdad. A mí me llegan muchos papás creyendo que hay una relación, no sé si directa, pero sí es verdad que ellos intentan poner el foco en que, bueno, todo ha ocurrido justo después del COVID. Ese momento de aislamiento a mi hijo le vino fatal. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues bueno, yo sí considero que hay que ser cautos a la hora de relacionar esta pandemia que hemos sufrido todos con el aumento de malestar emocional que tienen los jóvenes. Si bien es cierto que ha sido una época en la que se les ha privado de algo que para ellos es elemental, principal y primordial, como es estar con su grupo de iguales. También es verdad que después las relaciones sociales se han modificado mucho, ¿o no? Sí. Muchísimo, ¿no? Nos hemos metido de lleno en las tablets, los ordenadores, videojuegos, redes sociales, etcétera, 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 etcétera. Y esto ya lo contaré en otro programa, que me invitéis, ¿vale? Que venga. Pero sí es verdad que quiero dejar ese detallito. Que es cierto que, bueno, que hemos tenido que cambiar nuestra forma de relacionarnos. Y es cierto que el parón COVID ha hecho que muchos adolescentes se dieran cuenta de grandes incógnitas que tenían, como tú muy bien has dicho, y que nunca se lo habían planteado. Han aflorado muchos miedos y se han dado cuenta de que el mundo a través de una pantalla es cómodo, ¿vale? Pero eso ya lo contaré en otro momento, ¿vale? Dejamos ahí la pincelada. Sí, sí. Bueno, un poquito todo con esto que he querido contar. Pues que aunque la mitad de los problemas de salud mental se inician en esta etapa, en la etapa infanto-juvenil, estamos hablando de niños con 5 o 6 años con miedos incapacitantes. Con 5 o 6 años tú tienes miedo. ¿A ti te da miedo? ¿Qué te da miedo con 5 años? Pues estar solo en una habitación, ¿no? A oscuras. Pero bueno, no te incapacita, ¿no? Tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Sí es cierto que estos miedos se han acentuado con esta edad, tanto como para ser incapacitante, repito, es una pasada, me parece impresionante. ¿Y qué ocurre? Pues que pese a que todos estos hándicaps ocurren en esta época, estos chavales no son tratados. Ya no diagnosticados, ya no con una etiqueta, ¿vale? Que eso no me gusta a mí mucho. Pero no son tratados, es curioso. Todos nos hemos focalizado ¿en qué? Pues en el adulto. Y hemos dejado un poquito de lado a estos pequeños que se van haciendo adolescentes y lo llevan en su mochilita, ¿no? Y esos adolescentes se van a hacer adultos. Y cuando ya son adultos, ¿cómo es la bola? Pues la bolita empezó siendo así, dándome mucho miedo a la oscuridad, David, pero ahora mismo es que soy incapaz de hablar en público y soy profesor. ¿Y por qué me pasa? ¿Y qué me pasará? Y entonces, pues con ayuda psicológica vas desenredando un poco ese nudo. Como que fuese un ovillo, ¿no? Sí, vas desenredando
y ya se acuerda y dice, ay, es verdad, es que yo cuando era pequeño, no sé por qué, pero no me atrevía a enseñarles a mis amigos los coches que me habían regalado nuevos, me daba como cosilla. Pues ya empiezas a trabajar en base a eso. Muchas cosas te he contado, David, pero realmente no hemos explicado qué es estar mentalmente sano. ¿Qué es? ¿Qué es que nuestros niños estén mentalmente sanos, nuestros niños y adolescentes? Pues bueno, hay una definición así como muy pomposa y muy rimbombante. A mí lo que me gusta decir es que estar mentalmente sano es tener una calidad de vida, una calidad de pensamiento positivo. Ya está. Y saber desenvolvernos con esas habilidades que tenemos y esas habilidades que vamos desarrollando, todas esas destrezas que vamos aprendiendo. Eso es lo que para mí sería estar mentalmente sano, ¿vale? Ahora vamos a ponernos un poco en situación de los papás, ¿no? Sí, porque quizás muchos de los que nos estén escuchando vean a sus hijos y les haya sembrado la duda de Sí. saber, Sí. mi hijo o mi hija está mentalmente sano. Claro, todos los papás vienen un poco pensando, jo, pero es normal esto que hace, es normal. ¿Dónde está la norma? Pues bueno, la norma un poco yo creo que se pone en que sea capacitante o incapacitante. Pero bueno, vamos a dar unas pinceladas, ¿te parece? Vale. Venga. ¿Cómo lo podemos saber? Pues a mí me gusta decirles a los papás que ellos son los primeros que se van a dar cuenta, porque va a haber una serie de cambios serios, bruscos, en la forma de actuar de sus pequeños. ¿Hay un decálogo? No, no le hay. Pero uno como padre ya sabe, pues si mi hijo le gustaba ir al cole, el cambio brusco y serio e incapacitante sería pues que no quiere ir al cole. Exacto. Si a mi hija la chiflaba jugar al fútbol, pues que por lo que sea, cada vez que le hablo de fútbol llora. ¿Vale? Son detalles que uno como padre va viendo que están fuera de la norma de cómo es su hijo. ¿Vale? Un poquillo así. También hay otra serie de cambios pues, que quieran comer a todas horas, eso puede denotar algo de ansiedad, o que dejen de comer, ¿vale? Que solamente quieran estar en la cama, o que el hecho de irse a dormir les genere angustia. Por lo general, si estamos hablando de pequeños, y obviamente ellos no van a venir a decirnos, mamá, tengo ansiedad, ¿no? O mamá, mira, creo que me está entrando depresión. No, ¿vale? Ahí nosotros como padres tenemos que estar un poco atentos. También en los colegios, yo sé que se hace muy buena labor y enseguida, sobre todo con los más pequeños, porque se les nota mucho el cambio, rápidamente llaman a los padres. Oye, ¿ha pasado algo en casa? ¿Hay alguna circunstancia especial? Acuérdate de lo que he dicho al principio. La etapa infantil, infanto-juvenil, está llena de cambios. Entonces, aunque sean cambios buenos, vamos a ponernos un hermanito, en el niño eso ya genera una desestabilización. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque es un cambio, simplemente. Entonces hay que vigilar un poquito cómo le afecta ese cambio al pequeño, que no tiene que ser más que eso, pues un cambio. Pero bueno, sí es verdad que son indicadores. Otro de los indicadores, pues que bajen a nivel académico. Pues que sean niños que por lo general pues no tengan dificultades en el cole y empiece a haber un bajón. Cosas muy básicas, ya ves, David, ¿no? Al final, pequeñas señales que... Sí, son pequeñas señales. Entonces, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? En manos de los papás, que se conviertan un poco en detectives y que ya vayan viendo qué es lo que ocurre. Pero, ¿podemos hacer algo antes? ¿Tú qué crees? ¿Habrá prevención? Yo creo que sí, que en ese sentido puede haber prevención. Sobre todo, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, que quizás el cambiar un poco el chip yo me incluyo, por ejemplo, en mi generación, de quizás normalizar sentimientos o enseñar un poco de inteligencia emocional en ese sentido, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mira, yo por ejemplo cuando vienen los papás, sobre todo de estos más pequeñajos, de 8 años, 7 años, los más peques, ¿vale? Yo les digo, fijaros qué curioso,
Porque cuando el niño empezó a caminar, tú ya le decías, cariño, ten cuidado con las esquinas, que la esquina hace pupa, y ya se lo ibas enseñando, ¿no? Y era algo normal. El niño empezó a crecer, cariño, cuando esté en rojo, no se pasa. Y antes de pasar me das la manita, ¿no? Esas cosas se van enseñando. En el cole, ¿qué se les enseña? El río que pasa por Aranda de Duero. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿No? Pero ¿y qué pasa con ese otro tipo de conocimiento? Con el conocimiento a nivel emocional. Muchos de los niños que vienen a consulta, cuando les pregunto, bueno, ¿qué te pasa? Dicen, no lo sé. No lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque no le han puesto una palabra, nadie les ha dicho. Al igual que sí que les hemos explicado otras muchas cosas y circunstancias de la vida y cómo actuar frente a ellas, nadie les ha dicho, mira cariño, cuando te caes al suelo y lloras, ¿qué pasa? Pues que estás triste. Ahora que ya sabes que va a venir la abuela y va a venir con la primita, ¿cómo te vas a poner? Contento. Eso no se refuerza y no se aprende. Se entiende que uno lo va a ir desarrollando solo. ¿Qué pasa? Pues que a veces no es así. No es así. Claro. No es así. Entonces, sí es verdad que se nos dan unas pautas muy básicas y muy elementales y todos como padres decimos, es que esto es elemental, claro que sí, el niño tiene que saber que cuando está en rojo no se pasa. Pero nadie le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo se va a sentir. Nadie le verbaliza, le pone una palabra a cuando se pelea con su hermana. Y están los dos por ahí enfadados, discutiendo o sin hablarse. Ningún papá les coge y les dice, a ver, ¿tú te has enfadado por esto? ¿Tú te has enfadado por lo otro? ¿Sí o no? Y ellos ya te van a ir corroborando sí o no. ¿Y ahora cómo os sentís? Pues me siento mal, porque me dice no sé qué, porque siempre empieza ella, porque... Vale, ¿y ahora cómo lo solucionamos? O sea, esos pasos, tan básicos también, igual de básicos que cuando está en rojo, le agarramos y le llevamos, no los hacemos. Sí, quizás dar por hecho el... Damos por hecho que eso se va a aprender. Y bueno, pues se aprenderá, pero claro, si ya uno como padre está detrás y se lo puede ir mostrando, pues el aprendizaje va a ser mucho mejor, va a ser más rápido y va a haber pequeñajos de 4 años que yo, por ejemplo, puedo contar una cosa así personal de mi hija sí me ve ya con una cara, tal, ya me dice, esa es cara de enfado. Y no me ha hecho falta decir nada. ¿Vale? Entonces, esas cosillas está muy bien, ¿vale? Está muy bien enseñárselas, les sirve y nos ahorraremos muchos disgustos para cuando sean mayores también. Sí, porque también a medida que nuestros niños y niñas van creciendo, también los sentimientos que van experimentando van siendo muchísimo más complejos. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo esto lo hablo muchas veces con los pequeños en terapia y con los que no son tan pequeños ya también, ¿vale? Con los de 12 añitos. Yo les digo, mira, cuando pasa algo que no sabes qué es, lo que tienes que hacer es ponerle una palabra. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja mucho mejor si sabe a qué atenerse. Esto es muy difícil, es muy difícil. Como adultos muchas veces, pues es que déjame, pues ¿qué te pasa? Ahí no lo sé. Que estoy raro. No lo sé, que estoy raro, eso, que estoy raro, ¿no? Pues ese que estoy raro, el cerebro no sabe qué hacer con ese que estoy raro, ¿no? Lo tiene ahí y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Pero si ese que estoy raro uno se sienta 5 minutos, que ya sabemos un poco todos cómo vivimos, ¿no? Un poco como a la carrera, pero si se sienta esos 5 minutos y se dice, vamos a ver, que estoy raro, ¿cómo que estoy raro? ¿Qué pasa aquí? Hoy he dormido poco, me duele la cabeza, tengo que trabajar hasta las 1000, tal. Eso da igual a, pues estoy agotado. Si yo a mi cerebro ya le digo, es que estoy raro, no, lo que estoy es agotado. Mi cerebro ya entonces se pone en marcha y ya solito
porque el cerebro tiene algo que se llama procesar y que es imposible no dejar de procesar en cualquier momento, ya se pone a trabajar en ello. Y cuando, esto es curioso, David, pero cuando uno ya pone el igual, agotado, ya relaja. Sobre todo también me imagino a la hora de saber qué hacer ante Eso ese... es, de poner en marcha ya recursos. Los que sean, hay gente que tiene unos recursos más elaborados y estos pequeños pues no tienen recursos todavía porque, bueno, pues están un poco ahí aprendiendo. Pero practícalo, ya verás. Lo Ya verás. practicaré. Hemos estado dando grandes pinceladas a la salud infanto-juvenil. Hablábamos un poco del contexto en el que está actualmente la salud mental infanto-juvenil. Concretamente, habéis dedicado la campaña de salud mental de este año a esta edad, a estas edades, y también estáis ahora mismo desde principios de este año, si no me equivoco, con un proyecto de salud mental infanto-juvenil, ¿no? Sí. Mira, el año pasado, justo después de la pandemia, empezaron a sonar los teléfonos con muchos papás, muchos abuelos también, preocupados por la situación de sus pequeños, de los pequeños de la casa y de los no tan pequeños, ¿vale? De los adolescentes. Y bueno, pues sí es verdad que nosotros ya llevábamos dándole vueltas a esto pues más tiempo antes de la pandemia, pero fue un poco lo que nos impulsó a poner un proyecto en marcha, a decir, ¿por qué si se trabaja con adultos de una manera tan intensiva no se hace con niños, no se hace con adolescentes? Cuando la demanda se está viendo que todos los días, casi todos los días, ¿no tenéis algún servicio? ¿No me podéis asesorar acerca de un niño, acerca de mi hijo? ¿Qué tal y cual? Pues bueno, nosotras que somos bastante emprendedoras decidimos hacer un proyectito, conseguimos un financiador y viento en popa. Bueno, tan viento en popa que con una sensibilización mínima, porque algo nos decía que podían desbordarnos las llamadas, teníamos cubierto el plazo el cupo, por así decirlo, en el primer mes. El primer mes de proyecto. El proyecto inició en septiembre del año pasado. Pues en octubre ya no teníamos plazas para atender a nadie más. Lo dividimos en dos grupos de actuación. Por un lado, los pequeños, que eran de entre 10 añitos. Este año sí es verdad que hemos bajado un poquito la edad, ¿vale? Pero el año pasado eran 10 añitos hasta los 12, 13, un poco por nivel madurativo y de reflexión, y la segunda franja de edad, que eran ya los adolescentes hasta los 18, 17, 18, que este año también hemos ampliado un poquito más hasta los 25, porque bueno, si no se quedan ahí estos posadolescentes que no sabemos muy bien. Al final la terapia es muy diferente, el trabajo que realizamos con adultos al trabajo que realizamos con adolescentes y con niños. Y si vimos que estos posadolescentes, por llamarlos de alguna manera, encajan mucho más por sus expectativas de vida, por su entorno, con los adolescentes. Y por eso hemos ampliado un poquito. Entonces, el proyecto inició, como os digo, en septiembre. El planteamiento era sesiones individuales y sesiones grupales. La verdad es que en un primer momento no se contemplaba el trabajo con familia, aunque siempre lo hemos visto muy necesario, pero bueno, casi a los 15 días decidimos que había que hacer hueco también a la actuación con familias. Y bueno, yo muy satisfecha, la verdad, no te puedo engañar. Ha sido un trabajo muy gratificante, a la par que duro. También te digo que nunca jamás he estudiado tanto como en esta época. Yo me llevo dedicando a la salud mental casi 17 años, o sea, prácticamente toda mi carrera profesional, y nunca he estudiado tanto y he tenido que investigar tanto y me han rebatido tanto mis argumentos como esta etapa última con los pequeños y con los no tan pequeños. ¿Qué ocurrió? Pues que se nos acababa la financiación. Y bueno, ahí sí es verdad que vimos un poco de luz, gracias al ayuntamiento,
Desde aquí les damos las gracias, por supuesto, por financiar este año, que tenemos otro añito cubierto y, como ya te he contado, pues hemos ampliado un poquito las franjas de edad, tanto por abajo como por arriba. Este año hemos empezado ya a trabajar desde los 7 añitos hasta los 25 y, bueno, te cuento que llevamos con el proyecto de reinicio, por así decir, un par de meses y 23 personas están ya dentro del proyecto. Con lo cual ya, bueno, pues la gente que vaya a participar ya serán casos prioritarios, vamos a decir, porque bueno, 23 personas al final, imagínate, es mucha gente, Ya. es muchísima gente. Entonces, bueno. ¿Y qué más te cuento del proyecto, David? ¿Qué hemos trabajado en el proyecto? Pues mira, a nivel individual, que he trabajado con estos pequeños y no tan pequeños. Miedos. Validación emocional. ¿No? Esto es un poco lo que me querías decir tú antes. Si constantemente te están diciendo que no llores, pues tú creces con esa idea. Y cuando eres mayor, ¿qué te pasa? Pues no a todo el mundo, pero hay gente que viene a consulta cuando es mayor porque no puede llorar. Dice, ¿pero por qué me pasa a mí esto, que no puedo llorar? Pues ya empiezas a tirar del hilo, ¿no? Lo que hablábamos. Y resulta pues que está acostumbrado a no llorar. Claro. ¿Qué más cositas hemos trabajado con estos peques? El concepto de amistad. Fíjate qué curioso. El concepto de amistad. Al final al proyecto han acudido niños que sufrían acoso escolar y también acosadores, en el mismo grupo. Y había que explicarles lo que es la amistad y que ellos realmente tuvieran un concepto de amistad sano. Un niño que siempre ha vivido el que se rían de mí, me digan que 4 ojos, que cómo tengo las orejas, pero es lo que me rodea, pues son niños que viven con esas ideas, que les han hecho más o menos daño, eso ya sería otra historia, pero que creen que esa gente son sus amigos. Entonces, imagínate cuando yo les decía, no, es que el que te dice esas cosas igual no es tu amigo. ¿Cómo que no? No es tu amigo. Entonces no tengo amigos. Digo, pues entonces hay que buscar amigos de verdad. Y vamos a ver qué características tiene un amigo. Entonces, eso también se trabaja, David. Esas cosas que al final creemos que vamos a ir aprendiendo, porque bueno, es la vida, ¿no? En la vida... Pues lo que bueno, hablamos antes de dar por hecho muchas cosas que suelen... Pues hay cosillas que hay que trabajarlas, Y yo animo a todos los padres que estos temas los trabajen en casa. No hace falta ser psicólogo, no hace falta ser un superentendido en la materia. Entonces, simplemente con hablar de emociones... Hablarlo, eso es, hablarlo. Es un gran paso. Sí, además son actividades que luego a los peques les gustan mucho, porque son diferentes. Entonces ya simplemente el mero hecho de ser diferentes les gusta. Actividades muy básicas, muy sencillas, de estar mirando una revista y ¿cómo se siente? ¿Cómo crees que se siente? ¿No? Pues les resulta curioso y te dicen, pues yo creo que contento. ¿Y por qué estará contento? ¿Y qué cosas te ponen a ti contento? Al final ese vínculo, que eso ya lo comentaremos también en otro momento, el vínculo que muchos padres cuando traen a los chavales adolescentes dicen que no tienen ese vínculo de confianza. ¿Ese vínculo se genera cuándo? ¿Cuando tienes 15 años? No. Ese vínculo es una rutina que se va generando cuando eres pequeñín. Y se trabaja. Se trabaja. ¿Qué más cosillas hemos trabajado? Pues bueno, no trabajé lo mismo a nivel individual que a nivel grupal. A nivel individual, pues ese tipo de cositas como se ha hablado. A nivel grupal, pues trabajé, por ejemplo, la ira. ¿Por qué? Pues porque hay niños que ya vienen con problemas de comportamiento. Hay niños que con 10 años, pues como nadie les ha enseñado, pues cuando se enfadan y se enfadan mucho. Y cuando se enfadan, pues dan una patada, bueno, ¿no? Entonces, hemos trabajado también a nivel grupal la ira. ¿De qué me servían a mí las sesiones grupales? Pues ya te puedes imaginar, ¿no? Lo que yo trabajaba a nivel individual, luego podía ver
cómo se implementaba en el grupo. Cómo lo trabajaban sí, entre... cómo se trabajaba en el grupo de iguales. Entonces, eso ya me iba dando a mí muchas pistas. ¿Y con las adolescentes habré trabajado lo mismo? ¿Qué crees, David? La adolescencia yo creo que bueno, es un periodo bastante complicado, sobre todo hablabas de edades, yo tengo el recuerdo de la presión, por ejemplo, que tienes a los 18 años Bueno. con temas selectividad o incluso a los 16 cuando no sabes si continuar tus estudios de bachillerato, no sabes si decantarte por una formación profesional, no sabes si continuar quizás estudiando o meterte en el mercado laboral porque Sí. estás harto ya de estudiar, o sea, son muchas cosas. Son muchas cosas. Y pese a todo eso, con los adolescentes he trabajado los mismos temas. Los mismos temas. ¿Por qué? Porque traían esa carencia de base. Es un poco lo que te he comentado antes. Si tú a un niño no le enseñas determinados conceptos, no validas las emociones en el momento en el que son pequeños, eso se va arrastrando. Tú eres un adolescente con ese debate de ¿qué hago ahora? Todos mis amigos fuman. ¿Y yo qué hago? ¿Fumo? Porque eso se lo plantea un adolescente. O, pues eso, es que tengo que decidir ya si me meto y elijo economía o me meto por latín. A ver qué hacen mis amigos, ¿no? A ver qué hacen mis amigos. Ya también no tanto el qué hacer, sino que también el que lo que decidas no es definitivo, o sea, puedes cambiar de idea, o sea, eso también yo creo que es una cosa también a trabajar. Permitirte el fallo. O sea, yo, como te digo, con los adolescentes que he trabajado los mismos temas. Validación emocional, miedos, dependencias, ¿vale? Dependencia no me refiero a dependencia por consumos, ¿vale? Me refiero a dependencia a, es que esta es mi amiga y como ahora va con la no sé quién, ya no lo es. Ese tipo de dependencias. Igual, a ver, a nivel madurativo estamos hablando de otra capacidad de reflexión que no tienen los peques, porque no les hemos dado tiempo, ojo, que irán desarrollando. Pero los mismos temas, los mismitos. Y sobre todo, como tú muy bien dices, que la decisión sea mía. Aunque los demás decidan lo que decidan. Y aunque temporalmente no vaya a coincidir con esas personas. Y voy más allá. Y aunque al haberlo decidido me haya equivocado. Relativizar. ¿Qué ocurre? O sea, a mí, por ejemplo, nos llegaban al proyecto adolescentes con un nudo así de gordo, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Y decían, ya, pero es que claro, es que mi amigo prefiere esto. Ya, ¿y tú? Ah, pues no sé. ¿Cómo no sé? Pero si es tu vida. Ya, pero es que él ha escogido esto, yo prefiero ir con él. Error. Error. Ahí vemos la dependencia. Ahí vemos la dependencia, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto muy interesante, David. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, Blanca, nos hemos quedado sin tiempo, hemos dado pinceladas bastante grandes con lo que respecta a la salud infanto-juvenil. También esperamos que todos los papis que nos hayan podido ver les sirvan un poco para hacer análisis, ¿no? También. Y eso, y que todo esto que hayamos hablado y sobre todo lo que tratáis en este proyecto de salud mental, pues que finalmente se traduzca en que tengamos adolescentes y niños con una salud mental sana. Así es. En ello estamos, David. Y bueno, pues nada, agradecerte que me hayas invitado, que yo he estado encantada, ha sido todo muy cómodo. Y cualquier cosita, bueno, decirles a los padres que ya saben dónde estamos, ya saben dónde están nuestras oficinas, que si bien es cierto el proyecto, si tenemos 50 plazas, se nos llenan el primer día casi, pero bueno, ahí vamos trabajando con ello y que no duden en llamarnos, que para eso estamos y eso. Pues muchísimas gracias, Blanca, por acompañarnos. Nos volverás a visitar. Sí,
Cuando me digáis, yo por aquí estaré otra vez. Pues aquí te estaremos esperando. Vale, Muchísimas gracias. a vosotros, gracias. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se vayan que enseguida volvemos con más.